Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta segunda parte de Troveiros de Compostela, nesta noite, eu diría, entrañable, nunha noite que, por unha banda, espera a ilusión de mañá. Dentro de poucas horas, ás 9:00 da mañá, os rapaces, os nenos do colexio de San Ildefonso, comenzarán con súas cantarinas voces ese tradicional sorteo da Lotería do Nadal que este ano, por primeira vez, excepcionalmente, se celebra no Teatro Real. Eu recordo unha noite como esta, que era entrañable, queridos compañeiros, profesor Cancio, profesor Mari Solera, cando eu acudín máis de 12 anos, ou quizás, ficais máis de 13, a retransmitir este sorteo. A estas horas en que estamos retransmitindo este programa, ás 9:00 da noite, pois estou seguro que no Teatro Real acontecerá o mesmo que acontecía antes na rúa de Guzmán el Bueno, onde se celebraba no Palacio posteriormente de Congresos, pero anteriormente sempre era na Facenda de Madrid, que era na rúa de Guzmán el Bueno. A esta hora estou seguro que 3 clavixeiros están pechando automáticamente, digamos, esas zonas que teñen que darse a precintadas hasta que ás 8 da mañán empece, digamos, o reconto, o trasvase de bolas para que ás 9 oficialmente comence o sorteo. É unha noite entrañable. Eu lembro, me vedes permitir un minuto nada máis, para contar como era unha noite, non sei se será así agora, diante do Teatro Real. Cando era na rúa de Guzmán el Bueno, cabían tan solo 250 personas no Salón de Loterías. Entón, agardaban nas noites frías, xélidas de Madrid, agardaban as portas o carón do Salón de Loterías, porque tan solo podían entrar os 250 primeiros, con fogatas, e logo ás 7 da mañán entraban. Logo entrábamos os xornalistas, un cacheo, un rexistro impresionante, credenciales, etc. Ocupábamos os nosos pupitres, pero o espectáculo era grandioso. Sobre as 8 da mañán comenzaba, digamos, os bombos, e ás 9 e se encetaba, por así decirlo, o sorteo. O filo das 10 da mañán a todos os periodistas nos traían un pequeno refrigerio a base de un bocata, de xamón, etc., con a cerveza ou tamén a veces pois un refresco. Iba transcurrindo o sorteo, nos cantábamos o premio, eu cantaba en galego naturalmente porque transmitía para Radio Televisión Galicia, e era moi curioso. Teño que presumir que sempre tiven a sorte de ter o terceiro mellor sitio ocupacional detrás de Radio Nacional de España, detrás da cadena SER. Por qué? Porque daquela o director de loterías, o director incluso, o digamos que comandaba o ensayo dos nenos, era un galego. Como se chamaba? Non recordo o nombre en este momento. Eu levarlle nunha ocasión a ese galego un pequeno detalle, un botafumeiro, se prendou e sempre me dou o mellor pupitre. Ti sabes o que estar ali diante de prácticamente, aínda cando nadie sabía, porque cando cae un premio, señoras e señores, os que fomos a retransmitir o sorteo, en ese momento non se sabe onde cae, aínda tarda un pouquiño, Sin embargo, en unhas pantallas especiales aparece Huesca, etc., Galicia, en Santiago, Administración 27, rápidamente está chamando xa teu medio 27 para que o noso medio mande a alguén para saber se xa hai algún resultado. Este é un pouco, digamos, o que a nivel periodístico se lles pode contar en torno ao sorteo de mañá día 22. En este momento, amigas e amigos, se incorpora a este estudio, a este plató de Correo Televisión e de Troveiros de Compostela, unha persoa que eu quero que presente, Miguel Cancio, porque ela coñece mellor que eu. Una compatriota, una amiga, compañera de la infancia, de una gran familia allí de Vegadeo, la familia Beiguela, Isabel Beiguela, una excelente profesional, una excelente mujer, y que además, para que nos demos cuenta, veníamos hablando ayer cuando veníamos del funeral de nuestra querida amiga Maruchi Piñeiro, que nos da este maravilloso vino de Quinteiro da Cruz, que es una gran mujer, venimos hablando qué globalizado está el mundo, porque nosotros somos de otras épocas, y ella pues tiene una hija, una gran profesional de turismo, que está nada menos que en Copenhague, en Dinamarca, y que su novio es un suizo que es profesor de física en Berlín, fíjate, y después van de Copenhague el fin de semana a Berlín y después vienen aquí. Eso para que se ponga de manifiesto como las cosas. Antes nosotros para ir a Oviedo nos llevaba 12 horas de Vegadeo para ir allí a examinarnos, y a Lugo 8, sí, que se tomaba allí un bocadillo de carne en
en aquel pueblo como era en Noviñano o no me acuerdo cómo era, que era la leche. Bueno, es decir, una gran profesional que además colabora en ese programa, que hay que decirlo, que es un programa que se inició en Vite. Saludamos a toda esa gente maravillosa de Vite, y especialmente los que van a este programa por una vejez saludable y feliz, que ahora se va a aplicar en Galicia, y yo creo que es un programa muy importante para Vite, para Galicia, y yo creo que para España, porque permite una mayor integración, reduce el consumo de medicamentos y refuerza esta convivencialidad, esta dimensión de una vida, de una vejez más saludable y más feliz. Y esto es posible con estas grandes profesionales como Isabel Beiguela, esta excelente enfermera, y con esta excelente asistente social. Luis, tenemos aquí a dos verdaderos ejemplos de esta España pujante. Y tengo que decir, dado que has hablado de lotería, de la lotería, que hay que decir que las cosas van mal, pero ha habido unos datos que son muy importantes. La balanza comercial española, es decir, la relación entre importaciones y exportaciones, se ha alcanzado los resultados más favorables, que lo sepa la audiencia, desde 1972. Esto es importantísimo, quiere decir que nuestras exportaciones están compitiendo a nivel mundial. Están viniendo aquí a fabricar automóviles, que es importantísimo. Les ganamos a Italia, que son los que lo producen, a Francia, que son los que lo producen. Somos los mayores productores después de Alemania. También se han reducido los costes salariales, esa medida que es dura, que había que hacer que se redujese la administración de la reforma laboral, pero ha dado lugar a que al reducirse los costes salariales hayan entrado, que no había pasado, una inversión extranjera muy importante. Y por último, hoy acaban de darse los datos, el turismo ha aumentado 2,9 y ya superamos en noviembre los 55 millones de habitantes. Es decir, la mejor lotería es el trabajo, es el buen trabajo, es la competencia. Y aquí tenemos dos buenos ejemplos de lo que debe ser ese excelente trabajo profesional para mejorar las cosas, como son Isabel, las dos Isabeles, la Redondo, la Beiguela y la Redondo. Una extremeña y otra de Vegadeo, que é o meu querido Asturias, pueblo de Asturias, del occidente asturiano. O sea, Isabel do Principado, Isabel Beiguela e Isabel Redondo extremeña, de Cáceres. Sí. Bueno, en las dos creo que es algo importante, y estoy seguro que el profesor Mari Solera, que además es especialista en la materia, entenderá que hay una pregunta clave para las dos. Igualmente en estos momentos, señoras y señores, ustedes saben que hay mucha soledad, que hay muchas personas mayores que estos días van a estar solos en casa, que a lo mejor nos están escuchando, nos están viendo en estos momentos. Isabel Beiguela y luego Isabel Redondo responderme, y luego naturalmente hará sus precisiones más concisas el doctor Mari Solera. Isabel Beiguela, cuando quieras. ¿Qué quieres, que les dé un mensaje a esa gente? Exactamente, ese mensaje de esperanza y sobre todo, no sé, la terapia es importante. Imagínate que yo soy este viejecito de 80 años que estoy solo ahora y nos está viendo y quiere escuchar una palabra de aliento. ¿Tú qué le dirías, Isabel? Bueno, el programa que hacemos nosotros está precisamente enfocado para este tipo de gente que se encuentra sola. Entonces, les promovemos que hagan amistades entre su comunidad para evitar estar solo en días tan señalados como este. Entonces, yo les diría que fomenten las relaciones sociales, que se unan, que se apoyen unos a otros, que eso es muy importante para evitar esa soledad. Isabel Redondo. Bueno, pues yo un poco también en la línea de Isabel, que la gente pues, que no se quede en casa, que si no tiene buenas relaciones vecinales o familiares, que a veces pasa, o no tienen familia, pues pueden ir a nuestro centro de salud, o a su centro de salud, al que sea. Y allí hay profesionales, el médico, la enfermera y demás profesionales, los trabajadores sociales, que les podemos informar, porque hay programas, por ejemplo en la Xunta hay un programa que para la gente que está sola, se apuntan y pasan la noche en centros residenciales. Entonces les damos información.
Con lo cual, yo creo que no se quede la gente en casa. Sí, De definitiva, Luis, el mensaje sería ese. Eso que acaba de decir Isabel es muy importante. Hay un nuevo problema que en tu programa lo hemos visto, en Pensando en ti, que esto va a volver con un cañón porque cumplió una función social fundamental. Lo ha dicho Isabel Beiguela, lo ha ratificado Isabel Redondo. Ahora, hay una nueva enfermedad que es una pandemia, que es la soledad, que genera depresión, porque ese progreso ha dado lugar a que cada vez haya mayor aislamiento y, como ya has dicho muy bien, el Estado tiene que hacerse cuenta de esto. Ese programa es un ejemplo, pero además hay que completarlo con esos centros, con esos espacios, cuando ellos no pueden tener amigos, porque eso ya no es posible, porque el barrio es diferente, porque no era como en nuestros pueblos, que no había nada, pero había esa relación, había toda esa comunidad. Pues eso el Estado tiene que repensarlo para hacer que esa convivencialidad vuelva a surgir y que por las noches tengan los espacios, tengan el encuentro. Fíjate, hay una nueva experiencia en Canadá, en Estados Unidos, pensando en esto, en el que dicen, bueno, como ya no estamos con los hijos, como vamos a quedar solos, vamos a crear nuevas urbanizaciones donde nos ayudemos los unos a los otros y que después haya equipos de enfermeras, de asistentes sociales, de médicos, que conforme vayamos degenerando, pues nosotros nos vayamos integrando de una forma absolutamente natural para que podamos estar útiles y cuando ya no lo estemos nos vayan atendiendo, pero tengamos una nueva familia. Esto que vosotros y que promovéis, que es tan importante. Aquí en España, bueno, y en Galicia también, hay lo que es el modelo de viviendas comunitarias, que es un poco lo que tú estás diciendo. Claro. Eso ya está instaurado en España. Hay que son esto. como mini viviendas, que tú tienes tu llave, y es tu casa, Claro. entras y sales. Lo que pasa es que luego tienes espacio, si tú quieres tienes comedor comunitario, Claro, y si no claro, te haces la compra y te haces la pues comida, eso es un poco de y cuando vas cronificándose, si enfermas o se cronifica o te vuelves dependiente, te pasan al segundo nivel, que Claro, es el ahí residencial. está. Sí, y hay sí. apoyo, como bien Sí. dices tú, Sí. de médicos, de enfermeras, Sí. de trabajadores Sí, sociales, sí, de sí. profesionales, de terapeutas ocupacionales, de fisios. Yo vi bueno, un vídeo de diferentes. esto, de un tipo de estas nuevas urbanizaciones, que es verdad que en ese momento era el modelo americano, que se basaba un poco en su dinero y que habían creado unos espacios comunales, la gente mayor estaba jubilada, entonces se dedicaba a ayudar a los demás y entonces veía cómo cumplían ese proceso, se iban integrando, conforme tenían 90 años ya, entonces ya los atendían, pero antes seguían vivos, estaban alegres, iban a bailes, iban a darles clases, el que había sido ingeniero ayudaba a los... Eso es maravilloso, eso es un poco lo que tenemos que hacer, que ese programa de por una vejez saludable y feliz, que es un éxito, hay que extenderlo a Galicia, a España, y de Galicia hay que lanzarlo al mundo con vosotros, que sois los que lo habéis creado como referentes del mismo. Y para lanzarlo al mundo, qué mejor que el doctor José Luis Marisolera. Sí, en Estados Unidos, que hay un nivel de renta per cápita grande, sí hay residencias donde la gente con salud de 80 o 90 o 95 años, que tienen sus coches, son como lugares que van allí, viven, tienen lavandería común, todo eso está muy bien, pero en Galicia o en España el dinero no es mucho, entonces hay que suplir esas cosas. Bien poco. Muy poco. Entonces esas fantasías yo no las veo. De hecho, incluso ir a una residencia a veces es costoso. Entonces yo creo que la sociedad tiene que organizarse en el sentido de que hay que suplir la falta de economía por otras ayudas más complementarias. España, lo decíamos aquí, en Francia no sale la gente, en España sale la gente. Y esta facilidad que tenemos para estar los unos con los otros puede traducirse en esa situación de que en esta situación de crisis se puede ayudar mucho más a la gente. Galicia es ideal, lo dijimos aquí, las pequeñas aldeas, que todo el mundo se conoce, por ejemplo, donde yo vivo, la aldea de Pedra, en Teo, la parroquia de Recesente, pues que se organice la gente, pues lo mismo que se organiza una comisión de fiestas, precisamente para que en estas Navidades, pongo el ejemplo, en la parroquia de Pedra, Que nadie quede solo. que nadie quede solo, que se preocupe un vecino de ir a buscar a fulanita, menganita, porque Hay que ir a eso. hay que ir a eso, y eso además que es muy confortable, eso ayuda mucho al ser humano que también... En todos los sentidos, que en todos los al que sentidos, da, al no solo que al que da recibe. y al que recibe. Sí. Y eso hay que hacerlo sin ideología política y sin nada. nada, Es decir, dentro de la un ideología contexto humanista de la bondad, dentro de un del contexto amor. de servicio de los unos a los otros. Sí, es decir, eso hombre, es. evidentemente esto puede chocar a veces con que si yo me llevo mal con fulanito, con un Pero menganito, bueno, eso hay que pero eso pasar hay por que encima de superar, eso. eso es, pero eso hay que superarlo. Y creo que esa es la línea que tú estás haciendo, que estáis La haciendo, canción. gente. Redoble. Venga. Que también ese día, redoble, redoble, vuelve a redoblar, con este redoble me vas a enamorar, me vas a enamorar, mi bella Isabel, redoble, redoble, vuelve a enamorar. Muchas gracias.
canción. Bueno, es ¿Qué que me claro, cantáis? ante dos bellezas, espontáneamente, como dice Agustín García Calvo, sale el canto. El redoble. El redoble del corazón. Mira cómo castañea. Isabel Beiguelo, ¿jugaste mucho a la lotería? Bueno, no sé exactamente lo que jugué. Pero algo sí, ¿no? Algo sí, sí. Entre lo que me regalaron y lo que jugué, sí. El número de Jalureiro lo tengo. Jaruleiro. Tienes el número de Jaruleiro. Sí, 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 también. Yo tengo uno, si me toca, Sí, Yo sí, me por compré, toca. yo compré dos, con lo Uno- cual me va a tocar más que a ti. Uno para ti y otro para tu hija. Para repartir por la familia. Pues ya Entonces, sabes, ahora cuando, tiene que tocar. ahora cuando vayas por ahí, si ves una señora embarazada, se lo pasas por la barriguita y a lo mejor... Yo tengo uno, tú también Bueno, jugaste sí, otro, también, ¿no? claro. En mi Jugaste. tierra era pasarlo por la chepa de un jorobado. También, también, sí, ¿Verdad sí, que sí, sí? Sí. No, hay muchas, hay Sí. muchas fórmulas, hay muchas historias. Sí. Amigas y amigos, señoras y señores, hoy estamos en este programa Don Nadal, estamos en esta antesala de un día grande y me vais a permitir que en este momento yo os cuente una pequeña historia que me ocurrió a mí. Venga. Incluso la tengo escrita para no olvidarme de nada, ¿no? Yo cuando era pequeño ya soñaba con ser locutor de radio. Ya se te ve en esa foto del gran Teófilo, este Efectivamente. meditor maravilloso de Boas Noites Ferrol, Bien. en el libro de El pasado nunca pasa. Bien. Ahí estás tú en esa tómbola De caridad. con pantalones bombachos, con bien. Teófilo, que es uno de los grandes Entonces- emprendedores. Entonces, José Luis, yo un abrazo soñaba, a ti y a tu yo familia. soñaba con ser locutor de radio, queridas Isabeles. Queda bonito lo de Isabeles, ¿eh? ¿Verdad? Sí, Isabel, hombre, y las dos. además Tenemos- que dos mujeres maravillosas. Sí, Tenemos un primera y nombre- segunda no, las No, dos las Isabeles. dos. Tenemos Sí. un nombre muy bonito, ¿eh? Muy bonito, Bien. claro que sí. De Es reinas, clásico, pero de bien. Veréis, reinas. resulta Yo, que... yo tuve una novia que se llamaba Isabel, estaba muy enamorado. Isabel de Tapia. y de Dejarme Castañeda. contar la Yo historia, nunca coño. tuve una novia que se llamara Isabel, pero aún la puedo tener. Bueno, Sí, sí, decía sí, sí, tiempo. que cuando, Perdón. cuando yo era pequeño, aún sigo siendo hoy en estatura, pero soñaba con ser locutor de radio. ¿Y sabéis quién me lo preguntó? Me lo preguntó el cura por primera vez en que me confesé. Y me dijo, Luisito, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo le dije, locutor de radio. Contesté sin vacilar. De aquella todavía había las emisoras en frecuencia en media, EJ7, en Radio Nacional de España y EJ4, Radio Galicia de Santiago, nada más. Y yo las escuchaba por una pequeña galena, una galena con dos cables, porque mis ¿Y padres... lo que es una galena, Luis? Sí, una radio de sí, antes. una galena es, la galena es una piedra Ahora no lo es saben. un mineral y lo unías y amplificaba y te hacía conexión. Porque en mi casa no me dejaban... La época prehistórica. No me dejaban escuchar la radio porque de aquella era la radio pirenaica, la radio franquista, que era imposible, hay mucha gente y ahí están usando desde París, en fin, etcétera, ¿no? Y yo escuchaba eso a escondidas. Y entonces el buen cura me preguntó, ¿qué quieres ser de mayor? Yo le dije, locutor de radio, contesté sin vacilar. Y me dice él, ¿y por qué no te haces sacerdote y hablas desde el púlpito? ¡Hala! Me sugirió aquel fraile franciscano, Padre Campelo, Padre Campelo, Muy bueno. ¿por qué no te haces sacerdote y hablas desde el púlpito? Yo, por no contrariar a aquella persona, a aquel santo varón, y por educación, le contesté que lo pensaría, pero no había nada que pensar. Mi vocación estaba muy clara. La radio me Y fascinaba. además, lo de cura, te gustaban mucho las chicas. La radio me fascinaba, la radio me atraía como un imán y a ella me pasaba pegado todo el día. Pero había una fecha Qué bonito. muy especial en la radio ¡Qué historia de Navidad y maravillosa! era esta noche. Sí. Era la noche del 22 de diciembre, 21 al 22. Aquella mañana, queridas amigos y amigos, retransmitían el sorteo de la Lotería de Navidad y la noche anterior Con el tenía... gran Matías Pras. Tenía auténticas Enrique dificultades Mariñas. para dormir. Yo no daba dormido, esperando el sorteo, Becker. que en realidad significaba el comienzo de la Navidad. José Luis Olivera. Y yo le dije a mi madre, mamá, mañana me llamas pronto. Me dijo mi madre, ¿por qué, hijo, si no tienes que ir al colegio? No tengo colegio, pero en el sorteo de la Navidad yo quiero estar. Y ya sabes que me gusta mucho escucharlo. Además, este año igual nos toca el gordo. Y quiero yo dar la noticia a ti. Mi madre, Lourdes, que en paz descanse, me sonreía y me tapaba con la manta dándome un beso. Hasta mañana, hijo, que sueñes con los angelitos, así me dijo mi madre. Y a mis 10 años
10 años. 10 años, ya. Aquella noche, en los ratos que podía dormir, si soñaba con los angelitos, pero convertidos en niños de San Ildefonso. Y llegaba la mañana. A la mañana siguiente, sus voces cantarinas llenaban todos los rincones de la ciudad. El volumen de los aparatos de radio se elevaba, se ponía más alto, esperando el gran milagro de que el premio gordo cayera en la casa de cada uno. Todas las participaciones que jugaba mi madre, adquiridas en las tiendas del barrio, posaban extendidas sobre la mesa del comedor. Parece que las estoy viendo 60 años después. Casi como una ofrenda. Y en ese momento los niños cantaron el premio gordo, pero ninguna participación coincidía con el número mágico recién cantado que yo tenía. Qué pena, decía yo, con lo de papeletas que teníamos. La verdad es que no lo comprendo. Este año estaba seguro, plenamente seguro, que me iba a tocar el premio, que nos iba a tocar el premio de la Lotería de Navidad y que iba a hacer que por un año yo tuviera, como regalo de Reyes, un caballo de cartón para poder jugar. ¿Os acordáis de aquellos caballos de cartón? Ya lo traeremos. Esta es la historia, señoras y señores, Qué bonita. que estoy seguro que ustedes recordarán y que además volverás a la radio con esa fuerza. y que además figura en mi libro como historia verdadera. Estamos llegando al final de este programa. Queridas Isabel, me refiero en primer lugar a Isabel Beiguela, enfermera. Me gustaría cuando esté malo que me cuides, de verdad que sí. Sí, claro. Muchas gracias. Que es una gran profesional, Luis. En la radio tenemos una enfermera favorita nuestra que es de Cantabria, Ah, Ana. sí, ¿cómo se llama? Hay que saludarla. Anita. Ana, que escribió Ana, una de carta Cantabria. maravillosa. Ana, Ana de qué Cantabria. gran enfermera. Le qué llamamos gran nuestra profesional. enfermera favorita. Sí. Porque hasta incluso cuando te vas... Yo el otro día que fui a hacer un análisis de sangre... Muy buena. Oye, cuando te encuentras con una señorita que... Querido doctor, te lo digo, no me mires así de recelo, pero te encuentras con una doctora, con una enfermera que bueno, que te va buscando la venita y que luego no te dice, ale, marcha con esparadrapo, no, te pone la manito un poquito todavía. ¡Hala! Oye, quieras o no, oye... ¡Curruto! Yo creo que la parte humana es tan grande, Que ya no te duele el pinchazo. Ya nada. Ya Isabel, vale. tú eres de esas enfermeras. Claro, por supuesto, No sé. eres buena. Tú eres sí, sí. esa Es muy enfermera, buena, Creo Luis. que sí. esa enfermera, Es muy buena, Luis. esa enfermera de sonrisa, porque Sí. Es muy buena enfermera, muy Y buena muy buena, profesional, lo digo yo que... Ha hecho una Además, gran que labor ha en vida. trabajado. Y ahora estás llevando lo de patología mamaria, ¿no? En el Hospital Sí. General de Galicia. Lint ha hecho un programa que fue pionero en Vite, cuando los problemas de marginación y droga que hizo ella y otra compañera que tuvo repercusión en toda Galicia. Es una gran profesional. Isabel Beiguela, ya ves que hoy apenas hubo tiempo, es un programa monográfico dedicado a la lotería, dedicado a la Navidad. Pero Me permites cómo unas no. palabras. Me quería despedir enfocando Ay, sí. Ah, esta por Dios, foto, Por supuesto. que en una noche como la de mañana, Ese se lo mi podía madre enfocar hacía este pastel que le llamaban el culebrón, que era hecho con almendra, azúcar, y luego se pintaba con huevo. Y le ponía los ojos Guapa. y Qué guapa tu eso. madre, En recuerdo a todas las madres, esta Pues maravillosa madre de Vegadeo, de Isabel Beiguela, y Pues que sí. ha puesto este testimonio maravilloso de despedida. Isabel, gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias Volverás, a de vosotros. verdad que Claro De que sí, acuerdo, hombre, muy sí, es bien. una gran Isabel colaboradora. Redondo, tú ya eres de la casa. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Eres de la casa, feliz. Es una Navidad. Zambrano heroica de España como María Zambrano. Está María Zambrano y Isabel Redondo Zambrano. ¿Y su madre cómo es? Que la podemos Justa, saludar. Justa Zambrano. Zambrano. Claro. Doña Justa, la saludamos. Un abrazo muy fuerte. Profesor Marisolera, si te toca la lotería, ¿qué vas a hacer? Yo si me toca la lotería, pues me encantará. Diré, fíjate tú, ya tengo dinero por primera vez en mi vida. No sé lo que haré porque en ese momento... Ahora, lo que sí haré es no hacer nada, que dicen que es lo mejor. ¡Quieto, para! ¡No hagas nada! Después de lo que llevas trabajado, un momento de descanso te lo has ganado a pulso. Lo de París, champán y mujeres, no. Bueno, a lo mejor también eso, porque yo soy un poco Casanova y a mí esas cosas me gustan. Yo lo reconozco. Profesor Cancio, si te toca la lotería, ¿qué harás? ¿Qué haré? ¡La revolución! Por supuesto, liberal humanista del amor, de la fuerza y de la justicia La liberación para por- vivir la todos revolución por mejores. la unidad de España. Claro, por supuesto. Y que abajo esos que quieren romperla, Luis. Señoras y señores, imos pechar programa, pero antes de facelo, quero no nome dos meus compañeiros, quero no nome do profesor Miguel Cancio,
do Dr. José Luis Marisolera, das nosos realizadores Iria Martínez e Norberto Pérez, como no, desexarlle... E de nuestras invitadas, Por Veronique e las suposto, Isabeles. xa, por suposto, Claro. Sí. que estas navidades sexan, pois, o que vostedes queren que sexan. Eu Sí. creo que a palabra Feliz Navidad casi non ten lugar, simplemente eu creo que nestes momentos o máis importante é fagan o favor de ser feliz. Muy bien, Luis. Se pode ser feliz con pequenas Claro cousas, que de sí. verdad que sí. Se pode ser feliz amando o próximo, se pode ser feliz escoitándonos e véndonos a nós. Pechamos programa, profesores, con canción, pero antes decirlles que o vindeiro fin de semana xa lles anuncio, non perdan o programa, porque será un programa de luxo. Haberá unha noticia que hoxe Ay, sí, non a imos de descubrir. repercusión gallega universal. Exacto. De amplio alcance. Lembren vostedes, o vindeiro venres xa... Día de los Santos Inocentes. Exacto, pero non vai ser inocentada ningún, ni No, moito menos. nada. Vai ser unha La realidade puritita realidad. que xa temos xa, máis ou menos estamos traballando en ela todo o equipo de Troveiros de Compostela. Profesores, canción. Venga. Todos somos marineros en los brazos de nuestros amores. Y hoy también, a Ferrol, y en nombre de este maravilloso libro de Teófilo. José Luis Ediciones Teófilo, que maravilloso. es Boas Noites Ferrol, queremos cantar una canción marinera, sobre todo para que se recupere la industria del naval, como parece ser que está empezando. Así que a todos los marineros y a todos Y vosotros, se acaba querido de conseguir pueblo... otro éxito en la Unión Europea del ministro del ramo de Agricultura y con Quintana, la de que han conseguido unas grandes aportaciones para la pesca gallega que se iba a reducir. Nos anuncian que Cañete Pues y muy, Quintana. pues muy bien, Quintana. vamos allá Estamos con esta límite de canción tiempo. marinera que dice... Salió de Jamaica rumbo a Nueva York un barco velero cargado de error. En medio del mar el barco se hundió, la culpa la tuvo el señor capitán que se emborrachó. No siento el barco que se perdió. Siento el piloto y la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos del corazón. Que la mar brava, ay, 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 que la mar brava se lo tragó. Señor capitán, Déjeme subir a izar la bandera del palo más alto de su bergantín. Bueno, amigas e amigos, ¡España, gallo! repito, feliz Nadal, nos falamos no vindeiro fin de semana, que será xa o último programa do ano. Hasta entón, moi boas noites, adiós amigos, ¡Feliz Navidad! adiós. ¡Feliz Navidad!